Hola, buen día. Mi nombre es Moisés Fabro Salvatierra. Soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente curso el séptimo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Telemática. Pertenezco al grupo TMKARQ1. Hoy día viernes 1 de marzo del año 2013 haré una presentación que corresponde a la materia Arquitectura de Computadoras 1. Específicamente para la evaluación de la evidencia de aprendizaje, cuyo título es Propuesta de soporte técnico a equipo de cómputo correspondiente a la unidad 1. Bien, a manera de introducción quisiera hacer una reflexión. Todos los días hay personas que nos atrasamos con nuestras actividades, con la entrega de informes, trabajos de escuelas, y todo esto causado por programas que dejan de trabajar correctamente, archivos dañados por virus, computadoras lentas, etc. Todo esto nos sucede porque de algún modo nuestras actividades ya las tenemos orientadas a lo que es el uso de una computadora. Y bien, aquí tenemos que preguntarnos algo. Dice, ¿por qué una computadora se comporta muy bien cuando la compramos? Una muy buena pregunta. Y a los meses se ve lenta. ¿Qué le habrá ocurrido a aquella máquina que tanto nos gustaba y sentíamos pues que era súper moderna, ¿verdad? Bueno, pues hay una razón por la cual sucede todo esto. Las computadoras no pierden su capacidad de procesamiento y almacenamiento, pero con el correr del tiempo, las semanas, los meses, los equipos dan la impresión que envejecen, pero esto se debe a que sistemas operativos y muchos programas guardan archivos temporales, los cuales afectan el rendimiento de la computadora. Otra razón es que instalamos muchos programas que en momentos nos pueden ser útiles, pero que al arrancar nuestro sistema operativo se cargan en memoria y siempre nos van a ocupar espacio, van a consumir recursos y en consecuencia redundan en el rendimiento lento de nuestros equipos. También otro problema al cual nos enfrentamos es con tanta información que manejamos en medios externos de almacenamiento o a través del internet, etcétera, muchos virus circulan en la información. Eso igualmente en todas sus variantes nos afecta en el rendimiento y pone en riesgo, desde luego, el funcionamiento de nuestra computadora. Estos efectos pueden evitarse con mantenimientos constantes. ¿De qué manera? Pues eliminando archivos temporales, revisar y evitar que programas no necesarios se carguen al momento de que inicia nuestra computadora. Igualmente tener muy presente las actualizaciones del sistema operativo. De igualmente tener muy al presente la actualización de nuestros programas antivirus. Bien, para poder llevar a efecto todo ese tipo de actividades, tenemos que hacer uso de ciertos procedimientos y en consecuencia hacer uso de algunas herramientas de software para poder mitigar todo ese tipo de problemas. Y todo esto nos conlleva a realizar un mantenimiento periódico de nuestro disco duro, en donde se encuentra alojada toda la información vital para la actividad que realicemos. Como segundo punto, tocaremos las utilidades necesarias para poder dar ese tipo de mantenimiento. Bien, dentro de las utilidades que haremos uso en la presentación, vamos a hacer primero hincapié a las utilidades más importantes y relevantes de lo que es nuestro sistema operativo. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿qué buscamos con ello? Verificar, número uno, el rendimiento de nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos muy sencillo, hablando específicamente del sistema operativo que tenemos aquí presente instalado, que es Windows 7. Vamos a la opción inicio, posteriormente a la opción equipo, y en propiedades encontraremos una opción, en este caso, en la etiqueta que dice sistema, encontraremos un marcador que nos indica la evaluación
que tiene el sistema operativo respecto a nuestros componentes de hardware, en este caso el procesador, la memoria instalada, algunas otras cuestiones, ¿verdad?, que nos impactan directamente en el rendimiento de nuestro equipo. Esta escala de evaluación que tenemos aquí presente, ¿de acuerdo?, se contempla en 5 rubros. Número 1, el cálculo por segundo de operaciones que hace nuestro procesador, la capacidad que tiene este, ¿de acuerdo? Las operaciones que hace igualmente nuestra memoria por segundo, la capacidad de nuestra tarjeta gráfica, ¿de acuerdo? La capacidad del rendimiento de gráficos en 3D especiales para juegos, que bueno, no es nuestro caso, ¿verdad? E igualmente la velocidad de transferencia de nuestro disco duro. Todo conforma un índice, el cual va, como lo indica aquí el texto, va de 1 a 7.9 el valor de esa escala. Si nosotros nos orientamos a analizar este equipo que tenemos presente, donde se está haciendo esta presentación, vemos que tiene un rendimiento medio, ¿de acuerdo? Y habría que revisar por qué está sucediendo este tipo de rendimiento que no es el óptimo, ¿de acuerdo? Seguramente el sistema operativo tiene algunos inconvenientes para poder manejar sus drivers respecto al procesador, tal vez, al tipo de memoria, la tarjeta gráfica, etc. Y esto de alguna manera lo podemos analizar ejecutando nuevamente este tipo de evaluación, para que de alguna manera nos reporte el sistema operativo en qué índice se encuentra de rendimiento. Eso es muy importante, y como tarea número 1, ver qué sucede con nuestro equipo, porque igual puede que nuestro equipo no esté tan saturado de información y sea lento. Esa es una buena herramienta de principio para poder determinar qué sucede con nuestro equipo. Bien, como siguiente herramienta podemos ir a ver en inicio panel de control, y posteriormente hay una opción que dice programas y características. Bien, en este apartado podemos ver toda la gran gama de programas que tenemos instalados en nuestro sistema operativo. Es importante hacer una revisión minuciosa de todo lo que tenemos instalado, para que lo que no tenga necesidad de que esté instalado en nuestro sistema lo eliminemos, y de alguna manera estos programas no se carguen al arranque de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Es importante revisar continuamente esta lista, porque de repente sucede que existen programas que no tenemos la menor idea, de que hayan sido instalados, ¿de acuerdo? Y de alguna manera podemos hacer uso de la fecha en que se instalaron para poder ir dando un seguimiento, ¿verdad? De a partir de cuándo, por ejemplo, nuestro equipo se volvió lento. Bueno, pues de alguna manera podríamos ver, en función de la columna de la fecha de instalación, ir dando seguimiento, ¿verdad?, de los últimos ajustes que se han hecho al software. En este caso, haber instalado algún tipo de programa. Bien. Una vez que tenemos revisado nuestro panel de control en la parte de programas y características, y que ya hayamos procedido a desinstalar alguna de las aplicaciones que no son necesarias, el siguiente punto a revisar es el siguiente. Vamos a inicio, vamos a equipo, y posteriormente iremos a la opción que nos indica para hacer una revisión de nuestro disco duro. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Apuntando al disco duro, tomamos con el clic derecho del mouse, tomamos la última opción, que es propiedades, y dentro de la parte que dice herramientas, tomamos la segunda opción que dice desfragmentación, para realizar el proceso
de análisis y que nos indique el sistema qué tanto por ciento se encuentra nuestro equipo fragmentado de información. ¿Qué significa esto? Significa qué tan dispersa se encuentra la información dentro de la superficie de nuestro disco duro. ¿Qué perseguimos con una desfragmentación? Pues muy sencillo de entender, es reordenar, reagrupar nuestros archivos dentro de nuestro disco duro para que tengan de alguna manera en su almacenamiento sean contiguos los bloques que va utilizando dentro de nuestro disco duro cada archivo, porque se entiende perfectamente que si nuestra información está muy dispersa, pues el sistema operativo tardará más tiempo en tomar un archivo para poder trabajar con él. Y si hablamos de un archivo que es de dimensiones bastante grandes, pues entonces sí tendríamos que el rendimiento de nuestro equipo se vería muy afectado si está muy desfragmentado nuestro disco duro. Bien, con este proceso de alguna manera podemos determinar qué tan desfragmentado se encuentra, qué tan dispersa se encuentra nuestra información dentro del disco duro para proceder a hacer la desfragmentación, insisto que es la reagrupación, la reordenación de la información de nuestros archivos en el disco duro. Bien, para efectos de optimizar tiempo, vamos a proceder a otra de las utilidades. Otra de las utilidades es muy importante. La primera opción dentro de la misma ventana que es propiedades del disco duro y en la pestaña que dice herramientas, la opción que dice comprobación de errores. ¿Qué nos hace la comprobación de errores? Nos hace un chequeo del estado de la salud, llamémoslo de esa manera, de los archivos en nuestro disco duro, las localidades que ocupa, en qué bloques se encuentran, los índices que apuntan a cada archivo, las cadenas que igualmente apuntan entre bloque y bloque de cada archivo almacenado en el disco duro. E igualmente muy importante, nos checa de manera íntegra si algún bloque de nuestro disco duro tiene algún sector dañado. También nos verifica el FAT de lo que es la tabla de archivos de nuestro disco duro, muy necesaria para que nuestros archivos se encuentren disponibles y accesibles. Bien, esa utilidad permite hacer ese proceso, de tal manera que para poder realizar este proceso es importantísimo que la unidad a analizar esté desmontada. Quiere decir esto que no esté en uso, de tal suerte que cuando queremos nosotros hacer este análisis dentro de nuestro disco duro de arranque, en este caso nuestro disco C, el sistema no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se encuentra en uso, de tal manera que en esta opción nos permite decidir si para un próximo arranque se realiza ese proceso, el cual lo indicaremos que sí lo necesitamos. ¿De acuerdo? Dentro del chequeo que hace todo ese análisis, lo tenemos disponible aquí en esta ventana que preparé, ¿verdad? Para que sea de alguna manera una explicación más rápida, y nos indica ese chequeo a través del comando chkdsk y el parámetro /F significa fix, en español es arreglar o ajustar, y nos indica etapa por etapa de lo cual va realizando el proceso de chequeo. Y si nos damos cuenta en la parte estadística en la cual nos arroja resultados, de lo importante nos está indicando aquí en este resultado que nuestro disco duro tiene 0 kilobytes en sectores defectuosos. Eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque nuestro disco duro no tiene reflejado ningún daño físico. Bien, procedemos a la siguiente utilidad. La siguiente utilidad hace referencia al comando
SFC. Este comando SFC significa System File Check. ¿Qué es lo que nos hace este System File Check? Bueno, tan sencillo, con la variante diagonal Scan Now nos permite realizar un examen minucioso de todos los archivos de sistema. ¿Con qué intención? Con la intención de ver si las firmas, las fechas de cada uno de los archivos de nuestro sistema operativo han sido alterados. ¿Qué nos ofrece como opción? Nos ofrece como opción tomar la última versión alojada en carpetas especiales ocultas de nuestro sistema operativo, la reposición de cada uno de los archivos que encuentra alterados. Es una muy buena utilidad porque esto nos permite lo que mucha gente hace cuando se enfrenta a algún problema de software, hablando específicamente de sistema operativo. Proceden inmediatamente a formatear el disco. Pero esta utilidad nos permite esa gran prestación. Es muy importante este comando. Bien, continuamos. Otro de los aspectos muy importantes que se tienen que checar y que de alguna manera, como se menciona, tras escenario sucede, y esto lo hace de manera automática el sistema operativo, y sobre todo los sistemas basados en el sistema de archivos NTFS, manejan una sección muy importante que se llama el MFT. Este MFT en sistemas de archivos NTFS, que se basa en una estructura de tabla maestra de archivos, ¿de acuerdo?, que contiene los registros de los archivos y directorios de la partición NTFS, en donde el primer registro, llamado descriptor, contiene información acerca de esa importantísima tabla maestra de archivos, MFT, Master File Table. De alguna manera, este es el núcleo o corazón del sistema de archivos de nuestro sistema operativo, y como tal siempre existe almacenada una segunda o copia oculta de ese registro, para que en caso de daño de esa primera copia que está en ejecución, podamos con herramientas especiales rescatar esa tabla, ese MFT, de esa segunda copia. Bien, recordemos finalmente, este archivo MFT contiene todas las acciones llevadas a cabo en la partición, haciendo referencia a ¿qué? A todos los archivos que se encuentran almacenados dentro de lo que es nuestro sistema operativo. Otra de los conceptos muy importantes a mencionar, que igualmente funciona tras escenario, es la tecnología SMART. Lo diré letra a letra, es SMART. Significa Self Monitoring Analysis and Reporting. ¿Qué significa esta tecnología? Bueno, tan sencillo que consiste en la capacidad de detección de fallos del disco duro. ¿Cómo sucede? Bueno, sucede a través de la detección con anticipación de los fallos en la superficie que permite al usuario el poder realizar de inmediato una copia de su contenido para reemplazar físicamente el disco duro. ¿De acuerdo? Antes no existía esa tecnología y finalmente el disco duro fallaba y falló con toda la información. Con esto quiero decir que la tecnología SMART, que todo disco duro actualmente conlleva en su firmware, ¿qué hace? Finalmente monitoriza los diferentes parámetros del disco, como pueden ser la velocidad de los platos del disco, sectores defectuosos, errores de calibración, el CRC, distancias medias entre el cabezal y el plato, y entre otros la temperatura del disco duro. Es una utilidad muy importante esta que menciono. Repito,
viene incluida en todos los discos duros actuales y está grabada esa utilidad dentro del firmware del mismo disco duro. Bien, procedo a hacer uso de la utilidad de terceros que se llama CCleaner, que me va a permitir realizar un mantenimiento más profundo de lo que es mi sistema operativo. Bien, dentro de ello vemos aquí ya en la ejecución dentro del programa CCleaner, vemos dos pestañas. La número 1 dice Windows y la otra dice Programas. Dentro de la opción Windows nos permite, por tema en este caso, hacer una depuración de todo lo que es nuestro Internet Explorer, de lo que es una depuración exhaustiva del explorador de Windows e igualmente de nuestro propio sistema. ¿Cuál es la intención de llevar a cabo este procedimiento? De eliminar todos los archivos ocultos que estén sin uso en nuestro sistema y que están ocupando demasiado espacio. ¿De acuerdo? Ejecutamos aquí en este caso de manera directa la utilidad para que se eliminen todos los archivos de, en este caso, Internet Explorer. ¿De acuerdo? No va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque de algún modo preparé el equipo para que no tenga tanta información que depurar y no se demore mucho en el proceso. Bien, en lo que se realiza la limpieza de lo que es el Internet Explorer, vamos a proceder a explicar la otra pestaña, ¿de acuerdo?, que me permite hacer el mismo procedimiento con cierto grupo y rango de programas. Bien, antes de pasar a la pestaña Programas, automáticamente ahorita se ejecutó, repito, esa depuración de archivos de nuestro a nivel de Windows, en este caso Internet Explorer, el explorador de Windows, el mismo sistema operativo, y tan rápido que nos recuperó 196.8 megabytes de archivos que se encontraban en desuso, y es un gran espacio el que se recupera. Bien, en la otra pestaña nos permite hacer el mismo procedimiento que indicamos, pero a nivel de programa, en este caso con el Google Chrome, con algunas aplicaciones que se encuentran cargadas y que son de uso muy frecuente, como el Adobe Acrobat Reader, ¿de acuerdo?, el Google Earth, la suite de Office, ¿de acuerdo?, y algunos otros programas que repito, insisto, que en este equipo se detectan como de uso muy frecuente, ¿de acuerdo? Bien, otra de las opciones que tenemos muy importantes para analizar dentro de esta gran utilidad, el CCleaner, nos permite hacer un análisis muy profundo de lo que es el registro de Windows. Este archivo registro de Windows es el corazón, el núcleo de arranque, en donde se encuentran configurados desde el hardware, entrando en ello el procesador, la memoria, la tarjeta de video, disco duro, periféricos, etcétera, hasta todo el software que se encuentra configurado dentro del sistema operativo. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir que cuando nosotros tenemos algún problema con algún archivo que se encuentre fuera de uso, bueno, con esta utilidad nos permitiría llevar a cabo una limpieza a ese registro, porque sucede que a cada eliminación o desinstalación de algún programa, de algún software, de algún driver, de alguna utilidad, la que fuese, se quedan de alguna manera dentro de ese registro ciertos archivos que sus mismos desinstaladores no permiten realizar una desinstalación completa. Entonces acudimos a la utilidad CCleaner en la opción registro para poder llevar a cabo
este tipo de depuración. Con la opción búsqueda automáticamente arrancamos y vemos todos los problemas que tiene de alguna manera nuestro registro de Windows. Insisto, este tipo lo preparé para que sea de alguna manera muy rápido porque tiene bastante información. Una vez que de alguna manera nos tiene identificados los problemas que tiene nuestro registro de Windows, pues procedemos tan sencillo como para decirle que nos repare todos los renglones que tenemos seleccionados, ¿de acuerdo? Procedemos a ello, le ponemos reparar, le decimos que sí, nos haga una copia de nuestro registro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y procedemos a reparar todas estas entradas, ¿de acuerdo? Una vez terminado el proceso, ya tenemos la confianza de que de alguna manera nos permite tener saludable el registro de Windows. Bien, la otra herramienta importante que tenemos en CCleaner, valga la redundancia, es la opción herramientas. Dentro de ello sucede algo muy importante. Hay veces que nuestro desinstalador de Windows tiene ciertos problemas para desinstalar alguno de los programas que tenemos obviamente en la lista de nuestros programas cargados o configurados. Bien, CCleaner con sus propias herramientas nos permite desinstalar sin mayor problema alguno de los programas que tenemos en nuestra lista de programas registrados. Es importante esa parte cuando nos enfrentamos con la dificultad de desinstalar, alguno de los programas. Bien, otra de las opciones muy importantes que tenemos en el CCleaner es la opción que dice inicio. Y en esta opción tenemos a la vista varias pestañas, ¿de acuerdo? La primera hace referencia a Windows y en este caso hace referencia específicamente a los archivos y programas que se cargan cuando el equipo arranca, ¿de acuerdo? Y de alguna manera aquí podemos indicar si algún software nos está dando problemas, lo podemos no desinstalar, simplemente marcarlo como que no se ejecute durante el arranque, ¿de acuerdo? Bien, y así por el estilo, igualmente dentro del Internet Explorer, que es el que utiliza este equipo comúnmente para navegar en Internet, nos indica igualmente la serie de complementos que podemos ir activando o desactivando. Lo mismo para el Google Chrome, ¿de acuerdo? Y lo mismo podemos activar o desactivar tareas programadas que hayamos definido en el mismo sistema operativo, ¿de acuerdo? Bien, de las partes importantes, esto es el programa CCleaner, ¿de acuerdo? Bien, procedemos finalmente a dar nuestras conclusiones de este tipo de trabajos y esta presentación que hemos hecho. Es muy importante el mantenimiento. Es una actividad que debe realizarse con cierta frecuencia para que de esta manera tenga un buen desempeño el computador y de alguna manera tener la posibilidad de detectar con anticipación cualquier falla en el sistema operativo o los programas instalados. Esto quiere decir, podemos ser proactivos y no reactivos ante estas situaciones, porque nuestra información finalmente es la que tiene muchísimo más valor que hasta cualquier dispositivo, cualquier componente dentro de nuestro equipo. Es el valor de nuestra información. Entonces no debemos dejar de hacer ese tipo de mantenimientos, cuyo objetivo es finalmente alargar la vida útil operacional de nuestro equipo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que siempre tenga un rendimiento óptimo en su operación. Bien, finalmente presento ante ustedes las fuentes que se utilizaron de consulta, ¿de acuerdo?,
para poder explicar lo que es el NTFS, que en su momento expliqué, con el MFT, se consultó el sitio de Microsoft para poder hacer más detallada la explicación del Master File Table. Perdón. Se consultó igualmente el sitio especializado del MSDN de Microsoft, de acuerdo, que es el Microsoft Developer Network, perdón. Igualmente algunos temas de Wikipedia. Igualmente vimos en SlideShare el tutorial del CCleaner. Y finalmente, para poder explicar la tecnología Smart, se consultó al sitio de Western Digital, que es una fabricante de discos duros. Y bien, compañeros, pues esto ha sido todo de mi parte. Agradezco mucho la atención. Muy buen día.